Carla Atencio tiene más información al respecto. Carla, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Nos encontramos en efecto en el distrito de San Isidro, en una de las viviendas que fue en efecto allanada ya en la oportunidad anterior, hace algunos días, cuando amanecimos con esta sorpresa, el ingreso de la Fiscalía de la Nación también a la vivienda del vocero presidencial por el caso Halley Warma, así como a otros 16 inmuebles, no solo en Lima, sino también en Huaura. En este momento hay un vehículo del Ministerio Público hacia el lado izquierdo, lo vemos en las imágenes de Jorge Parco, en exteriores de este inmueble vinculado a la empresa Frigo Inca, de la que era presidente del directorio Nilo Burga, hasta el día de ayer, en el que fue hallado su cuerpo sin vida en el distrito de Magdalena, en un hotel cerca de las 5:40 de la tarde aproximadamente. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibe esta alerta donde se especifica además de una persona que tenía una dificultad respiratoria, y es con esta primera señal, digamos, que ellos llegan a este local ubicado en Leoncio Prado, más o menos, para atender a una persona adulta mayor, que es la primera, digamos, información que reciben por esta radio, ¿no?, con la que los bomberos se suelen comunicar muy rápido para poder atender emergencias. Sin embargo, lo que hayan allí es una situación totalmente distinta. Este hombre en una situación muy compleja que ellos no podían especificar ni atender, simplemente se le toma los primeros señales del pulso y ya era una persona que no estaba consciente, estaba fallecida. Es así que se llama, por supuesto, a la Policía Nacional, los peritos de criminalística, y ya al borde de las 10 de la noche se retira el cuerpo y se lleva a la morgue. Es la fiscalía, la primera fiscalía penal de Magdalena, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, la que ha iniciado una investigación preliminar sobre este caso, porque son extrañas sin duda las circunstancias en las que se ha hallado el cuerpo del presidente de Frigo Inca, también vinculado al partido aprista, y a quien se ha hablado, habría mantenido una relación, un vínculo con Freddy Hinojosa, el vocero presidencial, quien también era el director del programa Halley Warma, ¿no? Es el motivo también por el cual se ingresa o se allana la vivienda de Hinojosa en Pueblo Libre hace muy pocos días, así como otros domicilios. Incluso en la ciudad de Huaura se inmovilizó cerca de 1000 conservas de Don Simón. Es esta marca específicamente producida por Frigo Inca, aunque Frigo Inca tenía una sociedad con una serie de empresas para poder hacer una distribución en Puno, en San Martín, en Cajamarca. Podían llegar así a distribuir estos alimentos de los que se ha hablado mucho, se ha cuestionado cuál era la calidad real que tenían y a quienes habrían podido llegar o no estos sobornos. Exacto, justamente. ¿De qué calidad cárnica se está hablando? ¿Qué es lo que era realmente? ¿Carne de qué tipo de animales? Incluso se habló de carne de caballo. Según investigaciones también. Muy preocupante esto, porque había llegado a las personas más vulnerables, a los niños y niñas de nuestro país que necesitan, por supuesto, un apoyo porque van a escuelas públicas y necesitan estar con el cuerpo preparado para poder aprender. En realidad esta situación ha indignado a toda la población y se ha venido avanzando con este caso, y de pronto sorprende cómo este hombre es hallado en las últimas horas del día de ayer, en plena Navidad, muy triste para la familia. De todas maneras se hace extensivo porque nadie quiere vivir esta situación. Pero ¿esto entorpece o no la investigación? ¿Dónde queda? Porque él había sido sindicado como el líder de esta presunta organización criminal y, bueno, en mi opinión, como pierde un poco el peso la investigación, siendo él la cabeza, y había muchas respuestas que sin duda él podía dar como el líder y la cabeza de Frigo Inca. ¿Y qué es lo que habría pasado? Porque estos últimos contratos habían crecido, según lo que postula la Fiscalía, cuando habían estado en el MIDIS, Hinojosa, y también era, ministra, la señora Dina Boluarte, antes de ser presidenta del país. Bueno, escuchaba más temprano, Carla, ¿cómo va a quedar esta investigación? Al abogado penalista Andy Carrión, y decía que evidentemente la investigación no se va a cerrar con el fallecimiento de Nilo Burga, ¿no?, presidente del directorio de esta empresa Frigo Inca, pero sí la podría debilitar, y eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, a través de una denuncia periodística, se conoció que incluso, ¿no?, las conservas de esta empresa pues se enviaban a incluso lugares donde había animales, ¿no? Iban a parar, por ejemplo, ¿no?,
estos espacios, estos refugios de perros. Albergues, ¿no? Exacto, albergues de perros, ¿no? Y además también a través de la denuncia periodística se dio a conocer de que este señor Nilo Burga pues había conseguido un contrato para distribuir sus productos a nivel macro regional, que es lo que tú has estado comentando, ¿no? Que de esta forma podría distribuir ya en diferentes regiones. Incluso en regiones donde no tenía empresas. Eso también ha sido denunciado por distintos medios periodísticos. Este es un caso tan grande que es evidente que ha sido tomado por varios canales, medios, revistas, ¿no? Y lo último que se ha sabido es que incluso podría haberse distribuido en zonas donde se consignó fábricas que finalmente no estaban en verdadero funcionamiento, en esos puntos donde se había especificado según documentos entregados al Estado. Esa es la última información que hemos tenido. Y hay testimonios de colaboradores que son clave y cuya vida también ha preocupado. Ellos mismos han expresado su preocupación por la sensibilidad de la información que habían dado. Entonces, digamos, el fallecimiento del señor Burga preocupa porque sí, concuerdo también, podría haber debilitado un poco la delicadeza de la información. En este caso, Jaliwarma incluso se está investigando al ministro de Martini también, al vocero presidencial, al señor Hinojosa. Son 14 investigados y los 17 inmuebles que se han allanado en los últimos días, incluido este, donde nos encontramos justamente en el distrito de San Isidro, muy cerca a un complejo policial de la avenida Aramburú, y donde vemos en este momento vehículos que están consignados al Ministerio Público. No es extrañar debido a la apertura de esta investigación preliminar por parte de este despacho de Magdalena del Mar, que es donde se halló el cuerpo, y en este momento justamente está pasando el cuerpo por estas diligencias con el Instituto de Medicina Legal para poder tener en claro qué es lo que habría pasado, cómo habría perdido la vida. El señor, incluso uno de sus abogados, el señor Euskategui, ha mencionado justamente que se halló un manuscrito dentro de un vehículo rojo a nombre también de Frigo Inca. Es que en realidad la figura sigue estando muy ligada, la figura del señor Burga, con la de la empresa, porque él llega en un vehículo de la propia empresa a este hostal, y dentro de ese vehículo se halla ese manuscrito dirigido a la familia, aunque menciona también el señor Euskategui, con quien yo he podido conversar vía telefónica, que también se mencionan algunos temas vinculados al caso Jaliwarma. Entonces no ha revelado él el contenido. Sé que se lo llevó también la Fiscalía, la Policía, está un documento que ya está lacrado. Son varias páginas de documento, pero que no sería su letra, aunque sí llevaba la firma del señor Burga. Entonces hay muchos detalles que sin duda son objeto de investigación en este momento, y también en paralelo la pregunta es sobre la investigación, que podría quedar debilitada, y hay una serie de investigados que son funcionarios no solo vinculados al programa Jaliwarma, sino también a Digesa, ¿no? Al mismo Minsa, ¿no? Sí, es muy preocupante en realidad si esto pudiese quedar debilitado, ¿no? Y no lograse esclarecer con todas las diligencias de ley, ¿no? Y por supuesto también el señor Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial, pero que en ese momento estaba a cargo del programa Jaliwarma. Eso también es importante. Y ojo, que la Fiscalía había solicitado detención preliminar para él, pero como pues hasta el momento el Ejecutivo no promulga esta ley que restituye, ¿no?, la detención preliminar en casos de no flagrancia, pues no se pudo llevar detenido a este señor. Correcto, entonces eso habría podido favorecer sin duda a que no se logre esta detención que inicialmente estaba dentro de los documentos de la Fiscalía para ese día del allanamiento. Se le consultó al respecto también al señor Hinojosa ese día en la puerta de su domicilio, porque él finalmente salió, y se le agradece que haya podido salir a responder a la prensa porque teníamos muchas preguntas, y él negó haber tenido una amistad o una cercanía con el señor Nilo Burga Malca. Lo negó en varias oportunidades durante ese diálogo, que estábamos varios medios también, y dijo que no lo conocía, negó que existiera una foto, fue bastante enfático en negarlo, y también negó que existieran denuncias respecto a Jaliwarma durante la gestión entre 2021 y 2022, algo que también es fácilmente rebatible en realidad, Paola. Entonces, bueno, nosotros vamos a continuar aquí pendientes de este caso, porque ya la Fiscalía ha empezado las primeras acciones, diligencias para revisar pericias policiales en primer lugar,
respecto al día de ayer en Magdalena, y vemos hay otras, digamos, diligencias adicionales en distintos distritos. Hay varios inmuebles vinculados a Frío Inca, uno de ellos es este donde nos encontramos. Aún no hemos visto desde que hemos llegado a que haya salido algún personal del Ministerio Público y tampoco hemos visto algún comunicado, digamos, por parte de la empresa propiamente, aunque sí, digamos, estos abogados se han podido pronunciar. Nosotros anoche también nos comunicamos con Félix Chero, cerca de las 9 de la noche, 9:30, pudimos hablar con él, que fue quien nos confirmó en realidad en primera instancia el fallecimiento, aunque nos dijo que no conocía las circunstancias y que no iba a pronunciarse respecto a las circunstancias, ¿no? Entonces hemos estado siguiendo el caso muy de cerca para poder comunicar. Carla, muchísimas gracias por el despacho, como siempre, muy completo.